es el último dos grupos o falta otro más? Hoy tenemos Fornerón versus Argentina. Grupo 19, estamos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, así es. Muy bien. Y después tenemos al siguiente grupo. ¿Cuál es el siguiente grupo? La última tentación de Cristo, licenciado, versus Perfecto. Chile. Es exacto, el grupo 20. Y de ahí terminamos con eso, ¿verdad? Entiendo que no hay más. Sí, licenciado, solo 20 eran, al final se agregó uno extra. ¿Qué manda? Doña Pero al Stephanie, final cuénteme. se recuerda que al final se deshizo un grupo que era de 4 y se volvió 2 y 2, entonces eran solo 20 grupos. Ah, exacto, así es. Así es. Perfecto. Muy bien. Empecemos, pues. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Yo les voy a hablar sobre Fornerón y Argentina. Fornerón en Argentina comenzó en el año 2000 en la provincia de Victoria, Entre Ríos, en la ciudad de Argentina. El 16 de junio del año 2000 nació M, hija de Diana Elizabeth Enríquez y el señor Leonardo Javier Fornerón. El señor Leonardo Javier Fornerón en ese momento no estaba seguro de ser el papá biológico de M como tal, debido a que la mamá biológica de la niña negó en varias ocasiones que él fuera el padre biológico. Él cómo se enteró del embarazo. Él se enteró hasta el 5.º mes cuando una amiga en común le mencionó que la señora estaba embarazada. Al momento del nacimiento de la niña, la señora la dio un día después en adopción, en específico el 17 de junio del año 2000. Cuando regresó a su ciudad natal, el señor Fornerón le preguntó sobre la niña, que qué había hecho con ella, y ella había dicho que se la había dado a una tía que estaba en Barbereno. Esto preocupó al señor Fornerón debido a que no estaba al 100% seguro de que la niña estuviera ahí. Esto correspondía a un delito que se llama supresión y suposición del estado civil y de la identidad. No se preocupe en memorizar cosas, porque recordemos que estamos hablando sobre un... licenciado, sino que se me fue. No se preocupe. Mire, pues lo que le voy a decir es que no se preocupe en memorizar o dar los conceptos o leyes, porque son leyes, son extranjeras. Okay. Alguna familiaridad tenemos nosotros, pero realmente al aprenderse las leyes en sí no es correcto, o sea, no es necesario. Solo que nos narre bien los hechos y haciendo hincapié en algunas cosas, pero no de memoria, pues no se trata de eso. Se trata de que nosotros conozcamos el contexto de los hechos. Okay. ¿Ya? Y usted va muy bien, está tranquilo. ¿Ya? Por favor. ¿Tiene problemas si vuelvo a empezar, licenciado? Ningún problema, por favor. Perfecto. Fornerón versus Argentina. El caso Fornerón versus Argentina inició en la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, en el año 2000. El caso en sí no empezó el día del nacimiento de la niña, el 16 de junio del 2000, sino que empezó aproximadamente 25 días después, cuando el señor Fornerón se aproximó a los juzgados de Rosario de Tala, que era donde vivían ambos, ante la Defensoría de Menores para preguntar sobre el estado de la niña, debido a que no estaba seguro de lo que la señora Diana había hecho con ella. Como ya mencioné, la señora Diana en ese momento dijo que la había dado a una tía que estaba en Barbereno. Sin embargo, esto no fue 100% creíble para el señor Fornerón y se aproximó junto con la Defensoría de Menores de la ciudad de Victoria, en la provincia, a preguntar por la niña. El 11 de julio, 25 días después del nacimiento de M, la fiscalía, tras reconocer que estaba pasando algo extraño con respecto a la entrega de la niña, que no fue dada en una adopción legal, podríamos decir,
porque la señora solo la entregó a un matrimonio. No pidió antecedentes legales, si de verdad eran aptos para cuidarla como tal, alegando solo que ella sufría de escasos recursos. En su escrito, la fiscalía señaló que no se podía descartar que se hubiera cometido un delito de los previstos en el título 4, capítulo 2. Estoy leyendo, licenciado, que conste, no me lo memoricé. Un delito previsto en el título 4 del capítulo 2 del Código Penal. ¿Qué especifican estos artículos en específico? Eh, Implican que la supresión o la suposición del estado civil de un menor implica en cárcel. ¿Por qué? Porque se estaban eludiendo los procedimientos legales que se necesitan para dar en adopción o en guarda a la menor. El 1 de agosto del año 2000, un mes y medio después del nacimiento de M, el matrimonio solicitó la guarda judicial de M, es decir, solicitó la adopción como tal. Sin embargo, el señor Forneron se opuso y presentó un recurso de apelación ante el juzgado al que había recurrido el matrimonio. El 2 de agosto, cuando se solicitó un requerimiento de instrucción para que se investigara la presunta comisión del delito ya mencionado, las representantes del señor Fornerón, que eran de la Defensoría de Menores, afirmaron que el tráfico y la venta de niños era un delito común en la ciudad de Victoria y en la ciudad de Tala, que era donde estaban los papás de M. Entonces no descartaban que posiblemente la señora Diana hubiera recibido una compensación económica por dar a la niña o simplemente se la hubieran arrebatado como tal. Esto ella nunca lo quiso especificar debido a que podía incurrir en problemas legales. El 4 de agosto del 2000, un juez de instrucción resolvió archivar las actuaciones porque no encuadraban los hechos en una figura delictiva, considerando que al no haber reconocido al señor Fornerón a su hija como tal al momento de el nacimiento, no encuadraba en un delito de arrebatamiento, podríamos llamar. El 10 de agosto del 2000, el señor Fornerón y la fiscalía interpusieron un recurso de apelación contra la decisión de ordenar el archivo de las actuaciones. El 28 de agosto, el caso fue escalando de juzgados menores a juzgados de instancia hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de agosto del año 2000, la Defensoría de Menores puso en conocimiento del juez de primera instancia el reconocimiento de la niña por parte del señor Fornerón. Es decir, él había ido un día antes a reconocer a la niña sin estar seguro de que, de que él era el padre biológico a los juzgados para poder tener derechos sobre ella. El 27 de septiembre del 2000, el juez ordenó citar al señor Fornerón para que compareciera y el 3 de octubre del año 2000, ese mismo funcionario recibió un oficio del juez de instrucción de la causa penal, agente fiscal, solicitando medidas previas por la posible convención de la supresión del Estado civil, informándole sobre la causa inicial. El señor Fornerón, como padre biológico de la niña, solicitó al juez de primera instancia que se tomara en cuenta que él ya había reconocido a la niña de forma legal y el 18 de octubre, un mes después, solicitó que la niña se le fuera entregada en guarda provisional hasta que terminara el caso. Esto porque aún no había pasado tanto tiempo desde que estuvo con el matrimonio, entonces, como tal, no la podía dañar psicológicamente. Sí, bien podía tener consecuencias debido a que iba a haber un cambio en las caras que ya reconocía, no podía dañarla psicológicamente porque iba a estar con su padre biológico. Esto no nos asegura que fuera a estar en buenas manos, pero como mencionó el licenciado el viernes, hay una regla que se llama presunción de buena paternidad. Esto los juzgados no lo tomaron en cuenta al momento de otorgarle la guardia provisional al señor Fornerón porque alegaron que ya tenían más de un año separados, que M no era una hija deseada como tal y que fuera a crecer en un entorno que no implicaba un matrimonio funcional de hombre y mujer iba a afectarla psicológicamente. El El 31 de enero del 2000, el juez de instrucción indicó que, tras varios análisis y numerosos elementos de prueba que se le fueron presentados, como el oficio, la declaración de la señora
y la declaración del señor Fornerón ordenó el archivo de las actuaciones. Sin embargo, el 14 de febrero del 2001, el señor Fornerón reiteró la solicitud para la interrupción de la guarda con el matrimonio y la restitución de la niña, a quien no solamente, cito, y dijo, a quien no solamente quiero como mi hija, sino que también ahora tengo la seguridad jurídica y biológica de que soy su padre. Esto porque el 13 de noviembre del 2000 se dispuso que se practicara una prueba de ADN y los resultados fueron recibidos el 11 de diciembre del 2000 por el juez, lo que verificaba que el señor Fornerón efectivamente sí era el padre biológico de la niña y que la señora le estaba negando sus derechos de padre. El 5 de febrero del 2001, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación contra la decisión de archivar el expediente y resaltó que el señor Fornerón había reconocido a su hija y se había sometido a las pruebas de ADN que confirmaban su paternidad. Pese a eso, el juez volvió a ordenar el archivo del caso, ignorando ahora la condición de padre biológico del señor Fornerón. El 26 de abril de 2001, la Cámara en lo Criminal de Gualeguay rechazó la apelación, confirmando el archivo de las actuaciones. La Cámara dijo y afirmó, no puede sospecharse la existencia de actos en ejecución de los delitos que se reprimen en el Código Penal, debido a que la madre no hizo ningún mal en darla en adopción si no tenía los recursos necesarios para mantenerla. Esto definitivamente incurrió en un problema porque el señor Fornerón ya había eh, afirmado que él quería ser parte de la vida de M y que la quería como su hija, aunque no estuviera en un matrimonio funcional. El 17 de mayo del 2001, el juez de primera instancia otorgó la guardia judicial que ya se había solicitado anteriormente al matrimonio por el plazo de 1 año. Y en la sentencia consideró que la existencia de un noviazgo formal de más de 12 meses, el señor Fornerón y la señora Enríquez, el hecho de que la niña no fue resultado del amor, como ya había indicado antes, ni el deseo de formar una familia, y la existencia de una fuerte oposición de la madre biológica a la posible entrega de la niña a su padre. Esto va muy de la mano con la regla que mencionó el licenciado, porque no estaban tomando en cuenta que el señor Fornerón sí quería a M, sí la quería como su hija y que sí estaba queriendo ser un buen padre para ella. El 4 de junio del 2001, el señor Fornerón interpuso un recurso de apelación contra la sentencia que había dictado el juzgado de primera instancia, señalando que la señora Enríquez nunca manifestó en el expediente quién era el padre, por tanto, de no ser por su obstinada voluntad de querer saber cuál era la verdad con respecto a su hija y la decisión que tomó de reconocerla, aunque no estaba seguro de ser el padre biológico, en forma extrajudicial, podríamos llamarlo, nunca se hubiese enterado de su paternidad. La señora Enríquez nunca manifestó que... No, se me fue. El 10 de junio del 2003, la Sala Primera de la Cámara Segunda de Paraná, en una sentencia aprobada por 2 votos a favor y 1 en contra, declaró que la presencia de la Defensoría de Menores al momento de la entrega de la niña no cumplía estrictamente con los requisitos establecidos por la ley, puesto que solo es admisible la guarda otorgada judicialmente. El juez de primera instancia debe advertir la existencia de un proceso penal sobre los hechos, circunstancia que requería probabilidad en las actuaciones procesales del juez civil. El informe psicológico considerado por el juez de primera instancia no realizó un examen de los vínculos de la niña con el matrimonio. No consta que se hubiera entrevistado al señor Fornerón ni al referido matrimonio y no tuvo en cuenta el hecho de la identidad de la niña, como tampoco lo hizo el juez de primera instancia. En la causa no existió el consentimiento que necesariamente debía dar el señor Fornerón como padre biológico para la guarda en adopción. Esto porque el señor Fornerón sí quería a AM como su hija. Sin embargo, las decisiones de los tribunales argentinos no le fueron favorables, lo que llevó a que en 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos conociera el caso. El, el 8 de abril del 2005, el señor Fornerón
sin patrocinio o con un abogado representándolo, se acercó a los tribunales para que se fijara una audiencia para establecer un régimen de visitas. La audiencia tuvo lugar el 29 de abril del 2005 y en ella comparecieron el señor Fornerón y el matrimonio. El 21 de octubre del 2005, el señor Fornerón y su hija, quien entonces tenía 5 años de edad y 4 meses, tuvieron su primer y único encuentro hasta el momento en un hotel por un tiempo de 45 minutos, en presencia de una psicóloga designada. Puesto que las autoridades judiciales establecieron que la adopción simple iba a ser dada al matrimonio, el, con un fundamento en que la relación ya se había desarrollado en un transcurso de tiempo bastante prolongado. La demora injustificada en los procedimientos se convirtió en la razón para que M fuera dada en adopción, aún sin el conocimiento del señor Fornerón. El 27 de mayo del 2009, un integrante del equipo interdisciplinario del Poder Judicial realizó una entrevista al señor Fornerón, el cual indicó que éste se encontraba en condiciones psíquicas para enfrentar un régimen de visitas, teniendo como objetivo lograr restituir a su hija en su núcleo familiar, respetando todos los tiempos y pasos que se requirieran para ese efecto. El 17 de junio del 2010, un año después de eso, la Corte estudió el caso, estudió las sentencias, estudió a los funcionarios que estuvieron involucrados en todo ese proceso, dictó, eh, dictó una sentencia rechazando el régimen de visita solicitado. eh, Rechazando el régimen de visitas solicitados y el señor Fornerón interpuso un recurso de inaplicabilidad de la ley el 2 de diciembre del 2010. El 28 de febrero del 2011, la Cámara Segunda elevó los autos a la Sala Civil y Comercial Superior del Tribunal de Justicia. El 4 de mayo se celebró una audiencia ante la Sala Civil y Comercial donde la niña manifestó que el señor Fornerón era un desconocido para ella y aunque en un momento dado en su declaración, cuando tenía 5 años, ella manifestó que no quería tener contacto alguno con él, también afirmó ya en el presente que podría intentar tener algún tipo de medida para ir conociéndolo, como el que fuera a su casa y estuviera presente su madre adoptiva. El señor Fornerón ante eso indicó que él quería conocerla y saber qué piensa hoy en día, puesto que la realidad no es la misma. Ella ya no es una bebé que no puede opinar y manifestó que ella tenía uso de razón. Ella podía decidir si quería vivir con él o si quería pedirle cosas. Ante esto, las partes acordaron establecer un régimen de visitas, que el señor Fornerón desistiese del recurso de inaplicabilidad de la ley, un pacto de confidencialidad cesando todo tipo de publicidad, entrevistas o declaraciones sobre el caso, y el señor Fornerón no realizaría nuevas denuncias penales o civiles que perturben la vida familiar de la menor y de sus padres adoptivos. La Secretaría de la Niñez y Adolescencia señaló, fue la justicia quien cercenó de forma sistemática la guardia de su hija al señor Fornerón y consecuentemente con ello la posibilidad de ambos de formar su propia familia, puesto que no solo era el señor Fornerón el que estaba interesado en conocer a M, sino que también la mamá del señor Fornerón, la abuela de la niña y la bisabuela que en ese momento todavía estaba viva. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación sostuvo que se trata de un caso paradigmáticamente grave, con una reprochable conducta de los funcionarios judiciales, quienes, en vez de proteger y reparar la violación de los derechos de una niña y su progenitor, optaron por dilatar el proceso y fabricar un contexto irreal que luego sirvió de fundamento para su decisión, porque tardaron aproximadamente 8 años en decirle al señor Fornerón que sí podía tener un régimen de visitas, pero esto era cuando M ya no tenía la posibilidad de conocerlo o de hacerse la idea de que él era su padre. El ministro de Justicia actual, estoy hablando del año 2012, que es más o menos cuando se dictó la sentencia, los procesos judiciales que llevó adelante la provincia de Entre Ríos no garantizaron las normas constitucionales y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Esto porque no respetaron número uno, los derechos humanos de M, ni los derechos humanos del señor Forrerón. No respetaron los artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos como tal, que los voy a mencionar en un momento, y otorgaron derechos y garantías tanto para el padre como la niña. Esto quiere decir que sus derechos fueron violados de una forma bastante grande. Los artículos que violó Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron 1, 1.1, 8.1, 8, 17, 19 y 25.1. ¿Qué es lo que nos quieren decir estos artículos? El artículo 1 nos obliga a respetar los derechos y menciona en su inciso 1.1, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Artículo 2. El deber de adoptar disposiciones de derecho interno si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter. Los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. El artículo 8 cita que las garantías judiciales de toda persona tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El artículo 17 nos menciona la protección a la familia. La familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. El artículo 19, los derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Artículo 25, protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. En relación a ello, la Corte afirmó que las autoridades judiciales incurrieron en una serie de retardos que se terminaron constituyendo en el sustento mismo de las decisiones. Afirmó que el señor Fornerón nunca tuvo la posibilidad de que fuese escuchado de otra manera distinta que no fuera la aprobación del procedimiento de adopción que se había indicado ilegítimamente, y con claros indicios de que más de una adopción estaba ocurriendo un proceso de apropiación. Ya no estaban pidiendo o solicitando que M fuera dada en adopción al matrimonio, sino que estaban tomándola como propia sin considerar lo que el señor Fornerón había hecho hasta el momento y lo que me quería, porque de ser una bebé a los 8 años hay un mundo de diferencia y los niños tienen la posibilidad de opinar. No es solo que, se la voy a dar a la mamá porque obviamente va a estar mejor con la niña. A veces la realidad es muy distinta o obviamente las mamás quieren a sus hijos o hijas, pero en el camino van tomando las decisiones que no son las correctas o no son las mejores y terminan dando una vida muy distinta a como un niño tendría que llevarla. La Corte también tomó en cuenta que el señor Fornerón acudió a instancias judiciales en múltiples oportunidades, solicitando en 3 ocasiones durante el proceso la restitución de su hija. Se sometió voluntariamente a las pruebas de ADN y apeló la sentencia oportunamente. Todo ello a pesar de vivir a más de 100 kilómetros de donde él vivía actualmente, porque de Rosario de Tala a la ciudad de Victoria hay 140 kilómetros de diferencia. El proceso se demoró 3 años
tiempo en el cual se produjo una importante inactividad, omitiendo la autoridad competente en primera instancia practicar diligencias básicas. En segunda instancia, el proceso se demoró más de 2 años y en ella se tuvieron que practicar diligencias omitidas en la primera instancia y la duración de las actuaciones afectó en forma especialmente grave los derechos del señor Fornerón y de su hija, puesto que conforme transcurrió el tiempo, la niña creó mayores vínculos con los guardadores, que fue al final un factor utilizado posteriormente para mantener la adopción y rechazar las solicitudes del señor Fornerón. Con referencia al artículo 8.1, el señor Fornerón requirió ante varias autoridades para mantener el contacto con su hija y que se reconociera el derecho de ambos para estar juntos. Realizó varias gestiones para lograr esto. Pese a eso, en se dictó un régimen de visitas en mayo del 2001, pero hasta el momento, estamos hablando de 11 años después, ni el Estado como tal, ni los juzgados en los que había estado habían establecido uno y no habían tenido un contacto hasta el día que fue la audiencia, en el año 2011. El 18, el 18 de noviembre del 2005 se solicitó que se dictara una sentencia y que no existiese una constancia de que se produjera actividad judicial alguna desde entonces. Sin embargo, el tribunal no realizó ninguna gestión hasta que se dictaron autos para resolver en marzo del 2004. Desde abril de 2004 hasta abril del 2005 no se produjo ningún movimiento en el expediente que el mismo tribunal debió de haber provocado para la adopción simple de la niña, para el matrimonio. Pese a eso, se concluyó que había una demora de casi 9 años en el establecimiento de un régimen de visitas, lo que constituye una violación al derecho del señor Fornerón y su hija de un proceso tramitado en un plazo razonable de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención, y violó también el derecho del señor Fornerón a un recurso efectivo, puesto que no se le había proporcionado una vía efectiva para implementar dicho régimen de visitas, contrariando también el artículo 25.1 de la Convención. Las representantes de la comisión coincidieron sustancialmente en que existió una actitud dolosa del juez a cargo, quien sistemáticamente obstaculizó el accionar del señor Fornerón y su madre. Añadieron que en el proceso de derecho de visitas se repite la arbitrariedad e inacción del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, afirmando que la duración del reclamo es de más de 10 años. El reclamo del señor Fornerón jamás fue oído, impidiéndole un real acceso a la justicia. Los jueces no respetaron el debido proceso, por lo tanto, retardaron arbitraria e injustificadamente sus decisiones con el objeto de dejar transcurrir el tiempo, lo que ocasionó la separación de los mismos. La Corte destaca también que el señor Fornerón manifestó a las autoridades desde un inicio su oposición a la solicitud de guarda judicial para el matrimonio. Se sometió a varios estudios, entre otros a una prueba de ADN, interpuso escritos, peticiones y recursos contra cada sentencia que archivaba su causa como tal. Solicitó medidas para acelerar los procesos y realizó diversas solicitudes al juez a cargo para establecer un régimen de visitas. Entre ellas, en diversas ocasiones requirió que emitiera finalmente una sentencia. La Corte también consideró o advierte que en un caso como este, la responsabilidad de acelerar el procedimiento recae sobre las autoridades judiciales. En cuanto a la conducta de las autoridades, el proceso sobre la guarda judicial se demoró más de 3 años. En ese tiempo, el juez de primera instancia, desde que tuvo conocimiento de la paternidad del señor Fornerón, tardó 3 meses en solicitar una prueba de ADN y 7 en requerir un informe pericial psicológico de M, el cual recibió pasados 2 meses. Precisamente la particularidad de este caso consistía en que el tiempo que estaba transcurriendo podía generar efectos irreparables en la situación jurídica del señor Fornerón y en los lazos que estaba creando M con el matrimonio al que había sido dada.
tal como fue reconocido por determinadas autoridades judiciales internas. Dichas autoridades no aceleraron el proceso a su cargo y no tuvieron en cuenta los efectos que el tiempo tendría sobre los derechos del señor Fornerón y M, ello en consideración del interés superior de la niña. En cuanto al procedimiento, la Corte destaca que transcurrieron casi 3 años desde que el juez de primera instancia de Victoria, que es donde M había sido dada en adopción, se declaró competente para conocer el caso. Asimismo, no consta que hubiera una actividad procesal durante este periodo de tiempo, sino hasta 1 año y 1 mes posterior a la declaración de competencia del referido juez. Pese a las actuaciones posteriores realizadas en el procedimiento del régimen de visitas, en el transcurso de un lapso de más de 10 años no se ha establecido un régimen por parte de los órganos judiciales provinciales del que no consta se haya comenzado su ejecución. Respecto a esto, la Corte estableció que no es posible alegar obstáculos internos, tales como la falta de infraestructura, personal, para que esto conduciera a un proceso judicial que eximiera una obligación. En similar sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que una sobrecarga crónica de casos pendientes no es una justificación válida para el retraso que tuvo este caso. Tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Superior otorgaron la guarda judicial de la niña al matrimonio con base principalmente en los vínculos que había desarrollado M con transcurrido el tiempo. Adicionalmente, la ausencia de una decisión y establecimiento de un régimen de visitas impidió que el padre, el señor Fornerón y M establecieran un vínculo entre ambos, ello en los primeros 12 años de vida de la niña, los cuales hasta cierto punto son vitales porque quiera que no, un niño va a preguntar por su papá, un niño va a preguntar por su mamá y al los padres con tal vez no contar con la madurez suficiente para explicar los motivos por los cuales papá o mamá no están, puede que el niño genere más dudas que seguridades, lo que lleve a falta de confianza, poca autoestima, pensar que sus papás biológicos no la querían como tal. La duración total de estos procedimientos fue de 12 años, lo que sobrepasó excesivamente un plazo que pudiera considerarse razonable, por lo que constituye una violación del artículo 8.1 en relación también a los artículos 17.1, 1.1 y 19. La sentencia que emitió la Corte el 27 de abril del 2012 declara que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1, 25.1 de la Convención Americana, en relación también con los artículos 1.1, 17.1 de la misma, en perjuicio del señor Fornerón y de su hija M, así como en relación con el artículo 19 del mismo instrumento. El Estado es responsable por la violación de la protección a la familia reconocida en el artículo 17.1 en relación a los artículos 1.1, 8.1 y 25.1 de la misma, en perjuicio del señor Fornerón y de su hija M, así como en relación al artículo 19 del mismo instrumento, en perjuicio de esta última. Licenciado, perdón, solo me da un minuto para conectar mi compu. Ningún problema. Perdón. Ya, perdón, licenciado. Dele, por La favor, Corte ante esto dispuso que el Estado debe establecer una manera inmediata un procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre el señor Fornerón y su hija, de conformidad con lo establecido en la presente sentencia. Asimismo, Argentina debe presentar un informe dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la presente sentencia sobre las características, el desarrollo y los avances del proceso de vinculación,
Posteriormente, Argentina debe remitir un informe actualizado sobre dichos aspectos cada 4 meses durante los siguientes 2 años. El Estado debe verificar, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente a partir de la notificación de la presente sentencia y en un plazo razonable, la conformidad del derecho de la conducta de los funcionarios que intervinieron en los distintos procesos internos relacionados con el presente caso y establecer las responsabilidades que correspondan. El Estado debe adoptar medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños y niñas de manera que el acto de entregar a un niño o una niña a cambio de una retribución o cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin, constituya una infracción penal. La venta de niños y niñas está regulada en el artículo 138 y 139 del Código Penal de Argentina. Eso es algo que sí recuerdo, licenciado. El Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para que las violaciones al señor Fornerón y su hija M por la actuación del sistema de justicia. Por ende, la Corte dispone que el Estado debe implementar en el plazo de 1 año y con la respectiva disposición presupuestaria un programa o curso obligatorio dirigido a los operadores judiciales, incluyendo jueces, defensores, fiscales, asesores y demás funcionarios de la provincia de Entre Ríos, vinculados a la administración de justicia respecto de niños y niñas que contemple, entre otros, los estándares internacionales en derechos humanos, particularmente en materia de los derechos de los niños y niñas y su interés superior y el principio de no discriminación. Ni la comisión ni las representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado la publicación de la presente sentencia. Sin embargo, el Estado debe publicar en el plazo de 6 meses, contado a partir de la notificación de este fallo, el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte por una sola vez, también en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos. El Estado debe pagar las cantidades fijadas, que esto se debió a que el señor Fornerón tenía negocios que usaba para mantenerse. También pagó terapia debido a que lo afectó de sobremanera no tener a M consigo. Y las cantidades que fijó dan debido a que las representantes solicitaron una medida de reparación en términos similares a los de la comisión y asimismo informaron que el 5 de julio del 2010 denunciaron ante el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia de Entre Ríos a 4 funcionarios vinculados con el presente caso. El juez de primera instancia, que es la Defensoría de Pobres y Menores suplente, el juez de instrucción, el defensor de pobres y menores suplente Marcelo Santiago, son diferentes defensores. Las representantes indicaron que estos funcionarios no tuvieron una acción proactiva en el juzgamiento de la responsabilidad de los funcionarios judiciales intervinientes. En cuanto al resultado de sus denuncias interpuestas, informaron que el ex juez, que ya estaba jubilado, que también empezó a conocer el caso, no podía ser sometido a un tipo de proceso que se refería a examinar las decisiones que él había tomado. Concluyeron que el Estado no brindó ninguna respuesta satisfactoria y que aún hoy en día no se ha presentado ninguna medida para sancionar a los operadores judiciales responsables de las violaciones examinadas en el presente caso. Perdón, licenciada. Las cantidades que tuvo que pagar el Estado fueron en relación a una alegada pérdida de ingresos reclamada de las declaraciones rendidas por Gustavo Fabián Baridón, que era el contador del señor Fornerón en ese momento, donde él alegaba que debió cerrar su negocio. Sin embargo, las representantes cometieron el error de no presentar ningún comprobante que permitiera establecer de manera cierta que el señor Fornerón había tenido un negocio próspero y que había ido en declive debido al gran proceso. En consecuencia, la Corte decidió fijar en equidad la cantidad de 45,000 quetzales para tener una reparación del negocio que había cerrado el señor Fornerón.
En cuanto al reintegro de los tratamientos psicológicos que había llevado, el tribunal observó que las representantes no habían aportado tampoco ningún elemento que acreditara que el señor Fornerón había ido a terapia. Tampoco establecieron una suma exacta de cuánto querían al respecto. Entonces la corte fijó la cantidad de $5,000 en relación a esto. En relación a lo que las autoridades judiciales de Argentina tardaron en hacer el proceso, la corte fijó la cantidad de $60,000 a favor del señor Fornerón y $40,000 a favor de M por concepto de daño inmaterial. Inciso número 7 de la sentencia. El Estado debe, sin prejuicio de lo indicado en el punto resolutivo segundo, dentro del plazo de 1 año contado, a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. En la actualidad, el Estado de Argentina aún no ha terminado de cumplir la sentencia. El último informe que fue publicado es del 18 de octubre del 2023, donde indican que continúa pendiente el cumplimiento de la medida de la reparación con respecto a la venta de niños y niñas, de manera que el acto de entregar a un niño o a una niña a cambio de una retribución por cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin, constituya una infracción penal de conformidad con los estándares internacionales y lo establecido en la sentencia. También se le requirió al Estado que realizara los mayores esfuerzos para alcanzar el pronto cumplimiento de la garantía de no repetición ordenada en el punto dispositivo cuarto, relativa también a la compra y venta de niños y niñas, tomando en cuenta que han transcurrido 11 años desde la notificación de la sentencia y que desde hace más de un año está en trámite ante el Congreso de la Nación de Argentina un proyecto de ley para adoptar referida tipificación. Aún se mantiene abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto a las siguientes medidas de reparación pendientes de acatamiento. Inciso A, verificar la conformidad a derecho de la conducta de los funcionarios que intervinieron en los distintos procesos internos relacionados con el presente caso y, en su caso, establecer las responsabilidades que correspondan. Adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños y niñas de manera que el acto de entregar a un niño o niña a cambio de una retribución o de cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin, constituye una infracción penal de conformidad con los estándares internacionales y lo establecido en la sentencia. Punto número 4. Disponer que la República de Argentina adopte en definitiva y a la mayor brevedad posible las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento a las reparaciones indicadas en el punto resolutivo anterior, de acuerdo con lo considerado en la presente resolución y con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención. Disponer que el Estado presente a la Corte Interamericana, a más tardar el 18 de diciembre del 2023, un informe sobre el cumplimiento de la reparación ordenada en el punto dispositivo cuarto de la sentencia y disponer que las representantes del señor Fornerón y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior en los plazos de 4 y 6 semanas contados respectivamente a partir de la recepción del informe. El informe que solicitaron para el 18 de diciembre en la actualidad aún no ha sido presentado y Argentina tampoco ha presentado una justificación como tal del por qué no han mandado el informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta ahí llega el caso. Muchas gracias. Y perdón por las interrupciones, retrasos y demás. No cabe duda que doña Fátima se encariñó con el caso, ¿no? Este caso es muy especial, como se los he venido diciendo, máxime cuando se toca temas de familia, y dentro de las cosas de familia, pues indudablemente el ente primordial aquí es el niño, y de ahí surge siempre tratar de analizar lo que es el interés superior del niño, como se lo dije el día viernes, perdón. Todo es una frase trillada, interés superior del niño, pero ¿qué es el interés superior del niño? Es un tema que lo abordaremos al final, pero muy importante este caso,
para aquellos que tienen algún problema familiar o van a ser jueces, abogados de familia. Recuerden este caso por lo que ya se manifestó. En caso de disputa de niños, lo más importante es mantener siempre la presunción de buena paternidad. Presunción de buena paternidad. Que el padre y la madre se presumen que son buenos padres. Como se los dije el viernes, aquí es todo lo contrario. El padre se presume y llama al padre y si quiere tener la relación con su hijo, tiene que ver qué es lo que hace, porque es muy difícil y cuando lo logra le dan 3 horas, 4 horas cada 15 días. Eso no es convivencia. Para que exista esa convivencia, padre con hijo, madre con hijo, es necesaria tenerles más tiempo, dormir con ellos, hacerles sus tareas. Como les dije, con el caso de Atala Rifo, en Chile se logró establecer esta ley de custodia compartida, porque con la custodia compartida lo que hace y viabiliza es que las ocupaciones, las obligaciones se dividen también. Ya el papá ya no se va a dedicar a buscar otra mujer, como no tiene responsabilidad alguna con su hijo, entonces lo único que hace es llenar ese vacío y se consigue otra mujer para ser padre en ese lugar y prácticamente abandona, por la misma situación fáctica que se da, abandona a su anterior hijo. Y la custodia compartida lo que obliga es eso, a compartir las obligaciones. Es algo que aquí obviamente nos falta mucho, incluyendo las propias madres, se aferran a hacerlo todo ellas. En cambio, en la custodia compartida, pues esas obligaciones, esas responsabilidades se comparten. Ah, es que él no sabe lavar pachas. A ver si no aprende. Es que él no le dan ni siquiera la compota buena. A ver si no aprende. Es que él no le puede cambiar el pañal. A ver si no aprende. Mientras no se le dé esa responsabilidad compartida, el padre es fácil. Se consigue otra inmediatamente. Entonces, son los avances que tenemos que ver, pero la idea es procurar que velar por el niño. El niño tiene derecho de convivir, disfrutar libremente con su mamita y disfrutar libremente con su papito. El niño no es culpable y por ende no se le va a responsabilizar y se le va a poner una carga emocional o una sanción de no ver a alguno de los dos si ambos decidieron separarse. Ellos se quisieron separar, pero el niño no hay que separarlo de uno de los dos. Hay que darles toda la convivencia y mejor aún si se le da más carga de responsabilidad al padre o a la madre en este caso. Interesante. Vamos con el siguiente casito. Yo les ofrezco que el próximo viernes había pensado que se dedicaban a estudiar, pero creo que lo voy a tomar yo el viernes para hablarles sobre temas pendientes como la adopción y tengo 2 casos bien interesantes vividos directamente y me gustaría compartírselos ya que no tenemos exposición, pues daré yo esos mis puntos de vista. Muy bien, vamos con el siguiente caso y último, por favor. Mire, doña Fátima, ustedes son 2, ¿verdad? Sí, así es, licenciado. Ok, perfecto. Vamos con doña Paola. Ah, muy bien, ahí está la película, muy bien. No se le escucha, doña Paola. Ah, sí, es que todavía no ha empezado, disculpe, licenciado. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 20, a nosotros nos tocó el caso de la última tentación de Cristo. Este es el caso de Olmedo Bustos y otros versus Chile, conocido también como el caso de la última tentación de Cristo. Esta sentencia pues fue dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el 5 de febrero del 2001, la cual declaró al Estado de Chile responsable internacionalmente por haber restringido los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión consagrados en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos por la prohibición de exhibición de esta película, en perjuicio de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal,
Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes. Pero esto pasó ya que la Constitución chilena en su artículo 19, número 12, consagraba un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica. En noviembre de 1988, el Consejo de Calificación Cinematográfica, facultado para orientar la exhibición cinematográfica y efectuar la calificación de las películas, rechazó la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. La resolución, que fue luego confirmada por un tribunal de apelación en marzo de 1989, en noviembre de 1996, el Consejo de Calificación Cinematográfica revisó la prohibición de exhibición de la película ante una nueva solicitud y autorizó su exhibición para mayores de 18 años. Ante esta situación, un conjunto de personas presentó un recurso de protección por y a nombre de Jesucristo, la Iglesia Católica y por sí mismos, que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago en enero de 1997, dejando sin efecto la resolución administrativa que había autorizado la exhibición en junio de 1997. La Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó la sentencia apelada. En noviembre de 1999, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de reforma constitucional tendiente a eliminar la censura previa en la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica, el cual no había completado el trámite necesario para su aprobación al momento del dictado de la sentencia. En su sentencia, la Corte encontró aprobada la violación del derecho a libertad de expresión. Luego de estudiar el caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que la prohibición de exhibición de la película La Última Tentación de Cristo constituyó un acto de censura previa que vulneró el derecho a la libertad de pensamiento y expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Para fundamentar su decisión, la Corte comenzó por explicar la importancia estructural de la libertad de expresión en una sociedad democrática. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos explicó que el derecho a la libertad de expresión comprende dos dimensiones de igual importancia y que deben ser garantizadas de manera simultánea. La dimensión individual, que protege el derecho a hablar, a escribir y a utilizar cualquier medio para difundir ideas o informaciones. Y la dimensión social, que reconoce la libertad de expresión como un medio para el intercambio de ideas y el derecho a conocer opiniones y noticias de terceros. La Corte aclaró que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y en la misma medida un límite al derecho a expresarse libremente. Teniendo en cuenta la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión, la Corte indicó que la decisión de impedir la proyección de una película compromete no solo el derecho de quien quiere exhibirla, sino del público en general al decidir si quiere o no verla. La Corte manifestó que el artículo 13.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una única excepción a la censura previa, referida a los espectáculos públicos con el único fin de proteger la moral de la infancia y la adolescencia, y aclaró que cualquier otra medida de censura previa implica el menoscabo del derecho a la libertad de expresión. Asimismo, la Corte concluyó que, al mantener la censura cinematográfica en el ordenamiento jurídico chileno, artículo 19, número 12 de la Constitución chilena, de la Constitución Política y Decreto Ley número 679, el Estado incumplió con su deber de adecuar su derecho interno a la Convención de modo a hacer efectivos los derechos consagrados en la misma, como lo establecen los artículos 2 y 1.1 de la Convención. Por lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado modificar su ordenamiento jurídico interno en un plazo razonable con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. Según Global Freedom
of Expression de la Universidad de Columbia, la decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio un paso adelante en materia de libertad de expresión, ya que al ordenar la modificación del ordenamiento jurídico interno de Chile mediante la supresión de la censura cinematográfica, eliminó las barreras de intercambio de ideas y de acceso a la información. La Corte ratificó la expresa prohibición de la censura previa vigente en el ordenamiento jurídico interamericano. Lo siguiente, las recomendaciones de la Corte hacia Chile. En su sentencia, la Corte ordenó lo siguiente. El Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno en un plazo razonable con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo y debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto. Y también supervisará el cumplimiento de esta sentencia y solo después dará por concluido el caso. Cumplimiento de la sentencia. El Estado de Chile cumplió con lo estipulado en la sentencia y pudo modificar su ordenamiento interno, con el fin de suprimir la censura previa respecto a la difusión de contenidos cinematográficos. Conforme a ello, la Corte ordenó el archivo del caso. Un caso jurisprudencial vital para entender el derecho a la libertad artística. La abogada especialista en libertad de expresión, Elena Fernández Torres, valoró respecto a esta sentencia que abarca la libertad de expresión en su concepción más, considerando tanto el derecho a la información, así como el de divulgar las propias ideas y pensamientos. En este sentido, la libertad artística es una manifestación de este derecho. Al respecto, Fernández recomienda el examen de la referida sentencia como un caso jurisprudencial vital sobre la ponderación de derechos inherentes a la personalidad, como el honor y libertades públicas, así como pugnas de poder en torno al derecho y el arte. Y finalmente, en cuanto a la protección internacional de derechos humanos, en especial el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para resumir el caso, la cinta se había procedido a censurar por estar afectando los valores y principios de algunas personas vinculadas con el catolicismo. La película fue prohibida durante la dictadura de Pinochet. El Consejo de Calificación Cinematográfica reformó las decisiones tomadas acerca de la censura que existió durante la dictadura y decidieron permitir la visualización de la película. Un grupo de abogados y personas que se sentían afectadas por el mensaje que transmitía la película presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Escucharon los argumentos que tenían ellos para darles y se dieron cuenta de que prohibir la película consistía en la censura inmediata, ya que esto era violar la garantía a los tratados internacionales de libertad de expresión. Fue así como la Corte de Apelaciones pudo resolver este problema de ser prohibida la cinta cinematográfica. Gracias a esto, la Corte Interamericana apuntó que se había violado el derecho a la libertad de expresión por parte de Chile y condenaron a este a que reformara su constitución. Se implantó un consejo de calificación, el cual sería el encargado de clasificar las películas a través de su contenido por límites de edad. Como el licenciado nos dijo que nos viéramos la película, entonces vamos a dar una pequeña perspectiva personal sobre la película. Como acabamos de ver en el resumen del caso, especifican que esta fue prohibida porque era ofensiva hacia el catolicismo. Entonces, esta fue declarada una película blasfémica. Entonces puse este versículo que es un poquito sobre la blasfemia para entender un poquito sobre por qué ellos estaban pidiendo la cancelación de esta película. Y voy a hablar de un poquito sobre lo que también pasaba en la película, que una de las primeras partes que me llamó la atención fueron aparte de que empezaba de que Jesús quería que ya no ser el elegido, entonces hacía enojar a Dios haciendo cosas malas, ¿verdad? Para ya no ser elegido, ya no cumplir con la tarea para lo que fue enviado.
Y aparte de eso fueron las tentaciones, que también son sacadas de contexto según la Biblia católica. Entonces puse el versículo que habla sobre las 3 tentaciones del desierto, las cuales no tienen nada que ver con lo que sacó la película según la Biblia católica. Y también algo sobre cuando Jesús fue clavado en la cruz, que según la película, esa fue la última tentación donde Jesús, este supuesto ángel, le dice que María Magdalena lo está esperando, ya que según en la película Jesús estaba enamorado de María Magdalena. Entonces Jesús se baja de la cruz y prefiere ir con María Magdalena y la embaraza y todo eso, cosas que prácticamente no están en la Biblia católica. Entonces yo puse lo que realmente pasó según la Biblia católica, que Jesús en ningún momento, él siempre, según la película, él tiene miedo, pero se muestra como un hombre que no es sumiso ante Dios y quiere hacer las cosas con tal de no sufrir. O sea, es como egoísta, cobarde, lo muestra de una forma que no es. Entonces, en las verdaderas lecturas, en los verdaderos versículos, Jesús tenía miedo, pero él siempre fue sumiso hacia Dios. Él no cayó en ninguna tentación, él todo lo hizo tal cual. Entonces aquí puse esta otro también donde es cuando él ya suspira y se encomienda a Dios, ya que fue lo que realmente pasó. Entonces a base de todo esto es que las personas católicas querían la prohibición de esta película, ya que al sacar todo de contexto podría mal informarse, podría decir, a los jóvenes que no tienen conocimiento del tema, dando una mala vista de Jesús hacia lo que realmente pasó. Y gracias por su atención. Muchas gracias. Paola, solo aclarando, yo no les dije que que vieran la película, yo se los dejé como opción el que la quiera ver, pero es encantador saber que ustedes profundizaron en el tema, hacer un análisis ya muy personal, y eso me encanta. Y en relación a la sentencia en sí, pues es muy importante. A veces nosotros no tenemos fundamentos para ese derecho a la libre expresión del pensamiento. Y este es un fundamento muy importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdo también que hubo intentos en algunos países, incluyendo en Guatemala, cuando surgió aquella película del Código Da Vinci, exactamente casi parecido. Estaba la lectura en todos lados. Algunos les fascinó, otros lo detestaron, pero es una forma de apreciar que ustedes pueden emitir libre pensamiento. Eso es lo que se quiere como un derecho fundamental, siempre y cuando no dañe, no ofenda a otra persona. Eso es fundamental. Usted tiene su pleno derecho de ejercer y tiene límite hasta cuando empiece a lesionar el derecho de otro. Mientras no ofenda el derecho de los demás, tiene usted la libre expresión de su pensamiento, y eso es lo que trata esta sentencia. La Corte Interamericana también ha emitido otras bien importantes contra Costa Rica, recuerdo, sobre la libre emisión del pensamiento por parte de los medios de comunicación. También bien importante, sacan a relucir estos aspectos. Perfecto, compañeritos. Felicitaciones. Entonces nos miraríamos el próximo viernes. El viernes, les vuelvo a repetir, voy a tratar un tema de niñez, especialmente las adopciones, y 2 casos ahí para alimentar el tema de los derechos de la niñez, que es algo que no se ve. Lamentablemente en la facultad no existe un curso sobre el derecho de la niñez, entonces voy a aprovechar para hacer un poco de concientización a raíz de los casos donde se ventila ese tema de adopciones y el derecho de la niñez, tomando en cuenta el interés superior del niño. Bien, jovenazos, nos miraríamos el próximo viernes. Y hasta aquí terminamos, ¿verdad? Hasta aquí finalizaron los grupos hasta el 20. Bien, compañeros, nos miraremos el próximo viernes. Se cuidan. Buenas tardes. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde.